Hola, buen día, somos el equipo 8 y el tema que vamos a exponer hoy es dilatación térmica. El equipo está conformado por Enrique Yarael Cruz Miranda, Carla Janet Durán Márquez, Juan Arnulfo Coronado Hernández y yo, su servidora, Lizeth Alejandra López Crispín. Bueno, los objetivos de esta práctica es conocer qué es la dilatación, sobre por qué sucede. A veces en días de calor cuesta más cerrar algunas puertas y también cuando vamos caminando por la calle aparecen partes de pavimento que se deforman o se levantan en un verano caluroso. Bueno, el fenómeno que explica todo esto se conoce como dilatación térmica. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando aumenta su temperatura. Esto afecta a todos los estados de agregación de la materia. Esto sucede cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. En esta exposición veremos tres tipos de dilatación, que es la dilatación lineal, la superficial y la dilatación volumétrica. Primero hablaremos sobre la dilatación lineal. La dilatación lineal es cuando un material aumenta su dimensión longitudinal. Esto se debe a cuando el aumento de volumen sucede en una sola dimensión, o sea, en su longitud. Lo interesante de la dilatación es que cuando este fenómeno pasa, después de cierto tiempo, la temperatura vuelve a su estado original. A lo anterior mencionado ocurre debido a que todo cuerpo dilatado vuelve a su estado inicial. Por ejemplo, la dilatación lineal sería más notorio en un alambre de cualquier material cuando esté es sometido a calor o aumento de temperatura. Un ejemplo de los cuerpos que se dilatan linealmente son las varillas, los alambres, las barras, etc. Bueno, un ejemplo de la dilatación lineal serían las vías del tren. En las vías del tren se deja un pequeño espacio entre la unión de diferentes vías. De esta forma, si las vías estuviesen unidas en forma continua, sufrirían esfuerzos internos de tracción y de compresión. De tracción por el aumento de su temperatura al dilatarse y de contracción con la disminución de la temperatura. Esto haría que las vías se deformaran. Dilatación superficial. La dilatación superficial es el incremento proporcional de área que experimenta cierto objeto, es decir, aumenta el tamaño en dos dimensiones, que es longitud y anchura. Este fenómeno es más notable en cuerpos planos, ya que el aumento de dimensión se nota más hacia los lados. Ejemplos de materiales con formas geométricas pueden ser una plancha cuadrada de acero, una chapa circular de aluminio o cualquier material plano. Y así finalizamos con dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es un fenómeno físico que implica una variación en las tres dimensiones de un cuerpo, que son largo, ancho y alto. Es decir, tenemos un incremento de volumen. Esto ocurre ya que cuando se calientan, los átomos que componen los cuerpos se agitan para que aumenten el espacio entre ellos y así los cuerpos se dilaten o se hinchen. Entre ellos resaltan los ejemplos de un cubo de cobre, un cilindro de hierro, una esfera de cualquier material y así podríamos mencionar una interminable lista de ellos. Bueno, pues
Hay tres tipos de dilatación. Les voy a hablar de la primera, que es la dilatación lineal. La dilatación lineal se produce cuando un material aumenta su dimensión longitudinal, es decir, su longitud, y pues una de las fórmulas que lo representan es la de variación de longitud es igual a longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura, y eso nos daría la dilatación lineal. Después tenemos la dilatación superficial, que este fenómeno térmico se produce cuando un cuerpo o material experimenta un cambio en las dimensiones de su superficie, sobre todo en las dimensiones de los lados, y pues una de las cuatro ecuaciones que lo representan es la de variación de superficie es igual a superficie inicial por coeficiente de dilatación superficial por variación de temperatura, y esto nos daría la dilatación superficial. Por último tenemos la dilatación volumétrica, que esta tiene mayor notoriedad. Se produce en tres dimensiones, las cuales son su altura, ancho y espesor, y una de las fórmulas que lo representan es la de variación volumétrica es igual a volumen inicial por coeficiente de dilatación volumétrica por variación de temperatura, y esto nos daría la dilatación volumétrica. Para hacer una demostración de la dilatación, realizamos un experimento en el cual los materiales que utilizamos fueron recipiente para sostener el alambre, velas, regla, alambre de cobre y trozos de papel. Para el procedimiento vamos a colocar los recipientes de formas separadas y entre ellas vamos a colocar las velitas. Después ponemos un trozo de papel en cada recipiente y este tendrá una función de aislar a la varita. Antes de exponer la varita al calor, mediremos la varilla de cobre y midió 16.3 centímetros. Después ya la pondremos encima de los recipientes y prenderemos las velitas. La dejaremos ahí por 5 minutos. Luego la vamos a retirar del fuego y medimos la varilla. Vamos a ver cuánto aumentó de largo. Y aumentó 2 milímetros midiendo 16.5 centímetros. En el video se puede observar que la varita de cobre aumentó 2 milímetros, pasando de 16,3 centímetros a 16,5 centímetros. Esto ocurrió debido a que por el aumento de temperatura sobre la varita de cobre, que tiende a que sus partículas empiecen a vibrar más rápido y ocupar más espacio. Esto lleva a los cambios métricos, longitud, volumen, etc. Esto también se debe a que, como es un alambre, presenta una dilatación lineal, o sea, que el aumento de volumen sucede en una dimensión que es longitudinal. El tiempo también juega un papel importante, dado que
Al aplicar más tiempo, el aumento de temperatura aumentará aún más su dilatación térmica. Bueno, a continuación les leeré el problema que representa el experimento. Dice así: un alambre de cobre mide 15 centímetros de largo a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la longitud de la lámina cuando ésta se caliente con la flama de una vela a una temperatura de 1000 grados centígrados? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es sacar la variación de temperatura, que se hace restando la temperatura final con la inicial, y después, para sacar la longitud, hay que ver cuánto mide el alambre y que su valor es 15 centímetros. Después, para sacar la variación de longitud, multiplicamos 1.7 por 10 a la menos 5 y después por lo que mide la lámina de cobre, que son 15 centímetros, y después lo multiplicamos también por la variación de temperatura. Esto nos va a dar la variación de longitud, y para sacar la longitud final que tomó la lámina al entrar en calor, se hace la suma de la longitud inicial con la longitud final, y lo cual nos da un resultado de 15.2499 centímetros, y eso sería el problema. En conclusión, podemos decir que el aumento de temperatura y el tiempo juegan un papel muy importante para llevar a cabo la dilatación térmica, dado que estos son los principales factores para que haya un cambio en el volumen o en longitud. Aprendimos a diferenciar dos tipos de dilatación. Se producen en una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. La dilatación térmica juega un papel muy importante en la vida diaria, como ejemplo de las vías del tren, en las que tuvieron que tomar en cuenta la dilatación para poder llevar a cabo las vías. Eso sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente y bonito día.